al teléfono 232-2912, 232-2913 y 232-2914. El señor Antonio González reporta por enésima ocasión que en Volcán del Jorullo, esquina con cierre de Tlalpujagua, en la colonia Santiaguito, solicita la reposición de un tope que ya estaba en ese crucero, pero ya solo quedan pedazos. Nadie ha atendido el asunto, me lo ponen con mayúsculas. Señor Antonio González, con mucho gusto. Enésima ocasión, Volcán del Jorullo, la instalación de un tope, ahí le encargamos. El tope es del monumento a la ignorancia, caramba. Si andamos siempre acelerando, etcétera. A ver, ¿por qué no ponen topes en Lázaro, en la avenida Lázaro Cárdenas, o en el Boulevard, o en Aventura Puente? No debemos usar los topes. Ay, si quieres apagar tu celular, no debemos usar los topes, cuando menos, caramba, entender esta posibilidad que no podemos hacerlo ya, totalmente. Bien, está conmigo como todos los jueves, don Víctor Gutiérrez. Don Víctor, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. No, pues gracias por la invitación y pues nos quedamos la semana pasada con un tema sumamente delicado que ha vulnerado al Estado. Es una palabra, decíamos que significa fuerza, empuje, y nos estamos refiriendo a esta palabra de la violencia. La violencia que está envolviendo no solamente al Estado de Michoacán, sino que a toda la República Mexicana. Digo, esto que pasó con los desaparecidos en Ayotzinapa, estas 43 víctimas, y que en lugar de ocuparse del gran problema que surge, simplemente parece que la PGR le quiere dar carpetazos y la gente se empieza a molestar. Para acabarla en Guerrero, que es de los tres lugares con mayor violencia a nivel mundial, está posicionado como el más violento a nivel internacional, Guerrero. Ahora, fíjese nada más lo que pasó. Estas 62 personas que se encuentran en, en una agencia funeraria, en un crematorio. Las personas que fueron a clausurar ese lugar nunca inspeccionaron qué había, simplemente lo cierran y ahí estaban amontonados 62 cadáveres. No encuentran una explicación. Y bueno, sumado a ello, es muy importante la revista muy interesante que acaba de salir esta semana pasada, el 7 de febrero, que nos está hablando del alto índice de la violencia. Ya nosotros habíamos referido algunas gráficas la vez pasada de los crímenes que están vinculados al crimen organizado, y que decíamos que en 2014 eran 514 homicidios vinculados al crimen organizado. Habíamos hablado que en Morelia, Michoacán, es de los 10 municipios más violentos, ocupa el lugar 108. También hablábamos de los homicidios y las ejecuciones en 2014, que su mayor pico fue los homicidios en el 2011, y se dice que hay un decrecimiento en el 2014. Me parece que ahí se han maquillado mucho las cifras por parte de INEGI, y no se puede creer que esté disminuyendo. Hay más desaparecidos y bueno, la gráfica nos lanza que hay 8,004 ejecuciones y 19,811 homicidios. También homicidios por cada 100,000 habitantes. Tenemos que en 2011 fue de 23.5 y para el 2014 el 16.5. Sin embargo, hablamos también de los criminales de alto nivel neutralizados, y se hablaba de los lugartenientes, operadores financieros y capos. Y decíamos que los que mayor se detuvieron fueron a los caballeros templarios con 18, fue 4 operadores financieros y 3 de los caballeros templarios, por decir de los grupos o carteles que se dicen de mayor importancia. Ahora, también hablamos de los homicidios, delitos por cada 100,000 habitantes, y hablamos del secuestro, que verdaderamente creció en 2014 con un superpico del 14%. También estábamos hablando, por ejemplo, de las extorsiones, que 2014, 2013 es el pico mayor, el menor índice fue en 1999. Y los delitos sexuales,
En los delitos sexuales, el mayor pico se da en el 2000, después 2010 y baja ligeramente en 2013 entre un 10 y 15% los delitos sexuales. Asimismo, también estábamos viendo la incidencia anual de delitos por cada 100,000 habitantes de robo en carreteras. Es mortificante que en 2010 tiene un pico del 3%, en 2012 igual queda estabilizado en el 3% y tiene una ligera baja en el 2% en el 2014. Ahora, esto también fue retomado por la revista Proceso que mencionaba que el promedio hoy es que desaparecen un mexicano cada 2 horas. Ah, caray. Esto es alarmante. Es sumamente alarmante estas estadísticas, estos porcentajes los dio el mismo Estado mexicano en un análisis que se hace. Entonces, el promedio hoy es que desaparece un mexicano cada 2 horas. Y hoy también hay 13 desaparecidos por día. No se sabe. Por eso el concepto de desaparecidos es muy significativo porque no se sabe si están muertos o simplemente retenidos en algún lugar. 13 desaparecidos por día. Esta fuente, vuelvo a repetir, es de la revista de Proceso, la 1997 del 8 de febrero de 2015, es la que acaba de salir esta semana pasada. Y bueno, también están las estadísticas por año que invitamos a nuestro querido público que las pudiera observar. Y bueno, dice que hay 4,448 que son desaparecidos por año, y del 2007 al 2011 fueron 4,617. Ahora, ¿qué herencias hemos tenido? La herencia de Calderón fue uno de los gobiernos, ayer yo no sé, el señor venía a convivir con su familia. Sí, Y dice, me puso a comer. sí, y dice la candidata del PAN, Cocoa, que va a participar dentro de su misma campaña proselitista. Caramba, este es un insulto a los mexicanos cuando el señor Felipe Calderón Hinojosa, bueno, que el acrónimo es FECAL, yo no sé, así su acrónimo, no sé por qué huele mal el concepto, dejó una herencia de 26,569 personas desaparecidas o retenidas. 26,569. Ahora, los desaparecidos por sexo de 2007 al 2014, hombres desaparecidos fueron 16,581 hombres. Mujeres fueron 6,690. Estamos hablando del periodo nada más de 2007 al 2014. 1 de cada 10 desaparecidos, lamentablemente, es un niño de entre 0 y 4 años. También hemos visto que uno de los grandes aportes que dio Julio Scherer en uno de los libros que hizo, Niños en el Crimen, veíamos que ya se está presentando un problema social dentro de la cultura criminal, que son los niños sicarios. ¿Qué es un sicario? Es aquel que recibe una gratificación pecuniaria o de alguna aportación o puesto para que mate a una persona simplemente por negocio. No es por una cuestión de sentimiento o porque me provoque un descontento en mí. Perfil de los desaparecidos, o sea, ¿quiénes desaparecen más? ¿Qué tipo de personas? Son hombres de entre 15 a 19 años. Ahora, el promedio hoy es que desaparece un mexicano cada 2 horas. Lamentable el análisis, importante ver qué está pasando con estos desaparecidos, qué hace el Estado mexicano. Qué complicado, qué tremendo. En esta escalada de violencia, doy
los periódicos. Y en los periódicos consignan, balean a una mujer a plena luz del día. Luego inician las adicciones 20% de los menores. Transportistas bloquean, bueno, esa es otra cosa. Pero ¿hasta dónde psicológicamente estamos programados para incurrir en actos de violencia nosotros, tanto ser partícipes o ser víctimas? Hay un análisis muy importante de corte sociológico que se llama la política del miedo. Esta política del miedo tiene que ver, ese es el programa que vamos a tener hoy día en la tarde. No solamente vamos a hablar del crimen, sino vamos a ver también qué tiene que ver el amor. Ahorita vamos a platicarles qué vamos a ver en la tarde, pero la pregunta que usted me decía, parece que el Estado sí tiene un interés en instrumentar un estado de vigilancia, ya lo veíamos desde este libro de 1984, que así se llama, que es el Big Brother, de la hipervigilancia. Entonces, esta política del miedo tiene que ver en que nosotros permitamos al Estado vigilarnos, intervenir. Ahora le damos mucho peso al ejército para que pueda revisarnos sin mediar una orden, sin mediar nada, simplemente porque dice que está viendo por nuestra seguridad. Hay una forma de enriquecerse de algunos políticos y mantenernos resguardados para que no vigilemos lo que está pasando. Estamos viendo, por ejemplo, en la mañana escuchaba a Julio Granados, que alguna persona del público decía que el apellido Murat en realidad es turco y se pronuncia Murat. Aquí hay una homofonía que quiere decir rata. Vea nada más cómo uno de los estados con mayor violencia, con mayor problema económico, educativo, tuvo un gobernador que se enriqueció, tanto es así, que solamente un periódico de los Estados Unidos sacó la información. Algo está pasando también con los comunicadores que no nos atrevemos. Que dicen que tiene 2 casas y que dice pues que no están en Manhattan, que están en Utah. Entonces, bueno. Ahora, decía los comunicadores. Sí, no nos atrevemos nosotros a hablar porque el Estado mexicano sí tiene una persecución muy grande a los comunicadores, a los periodistas. Veamos qué ha pasado en Veracruz con la gente que ha denunciado, veamos cómo un alcalde puede ordenar a su escolta que prive de la vida a alguien simplemente por denunciar los hechos que como están pasando. Como el caso de Veracruz, o la golpiza que le pusieron a la reportera en Silao, por ejemplo, también, que sobra del alcalde. Así es. En muchas ocasiones a los funcionarios no les gusta la crítica que se hace del periodismo, pero también en muchas ocasiones el propio periodismo se convierte en cómplice silencioso de las malas actuaciones en el gobierno. Sí, es grave, no es porque uno no quiera escribir o denunciar, simplemente no hay garantías para lo mismo. Entonces, el Estado mexicano está propiciando estas desapariciones, está propiciando que haya el conflicto, se están criminalizando muchos actos que están protegidos por la misma Constitución. Veamos lo que pasa con muchas demandas sindicales. Se acusa, por ejemplo, a la sección 18 y a otros grupos, pero no se analiza qué está en el fondo de estos grupos magisteriales. Digo, es para otro momento hacer el análisis y no irnos con estas imágenes que nos quieren dar de que simplemente hay violencia. Se pide que los profesores estén en las aulas, pero también los profesores necesitan vida digna, salarios dignos. Los que se están pronunciando, por ejemplo, con estos mexicanos primero, veamos quiénes son los que se pronuncian en Mexicanos Primero. Y yo quisiera preguntarle, por ejemplo, a Mexicanos Primero, ¿qué producción a nivel educativo tienen? Y veamos qué producción hay por parte del magisterio a lo que llaman los democráticos, que han dado algunos aportes. Digo, es para discutirlo, pero no se puede nada más hablar. Hace falta que se ponga del lado del sindicato no estamos hablando de sindicato, pero qué bueno que lo dice. A mí me resulta abominable que gracias a que tenemos un sindicato activo, tengamos niveles de educación pésimos, infames, solamente comparados con Guerrero y con Oaxaca. Curiosamente, los últimos 3 estados. ¿De qué nos sirve que quieran meterse en todos los sindicatos? De nada. Tenemos sindicatos corruptos y metidos en líos donde hay
aviadores, donde hay personas que ni trabajan y donde hay personas que no aportan. Me parece que si vamos a hablar de educación, el principal culpable en estos momentos son los sindicatos. Pero digo, es un análisis de más tiempo, ¿verdad? Víctor, ¿quieres que le preguntamos a la gente? Le preguntamos en la calle a la gente, a los padres de familia, que estamos ahorita, muchachos, tomando clases en la calle. Le preguntamos a un muchacho de preparatoria si está de acuerdo en la educación que recibió en la primaria, en la secundaria. Lo podemos hacer. Y vamos a ver el nivel educativo que están manejando en Michoacán, que es pésimo y totalmente metido en temas de corrupción. Yo no dudo que haya, digo, es un análisis que tenemos que hacer más a conciencia, no de embalde. Recuerde que mi tesis que hice para licenciatura se llama La pedagogía como solución de problemas criminológicos, y precisamente todo mi trabajo tiene que ver con un buen con trabajo, eso. como el que tú haces, tiene que aplicarse, pero teniendo índices de excelencia en la educación. Un pueblo educado es un pueblo que protesta. Un pueblo educado es un pueblo que va a aprovechar la gratuidad de la educación. Un pueblo educado no va a andar tomando calles ni banquetas. Un pueblo educado tiene que ir para adelante, preparándose. En los niveles académicos vamos a tener mejores profesionistas. Y lo que tenemos ahorita es una educación que está en boca de todos porque no está bien hecha. Pero bueno, en fin, hoy tu programa ¿de qué trata? ¿El amor y el crimen o qué? Sí, yo nada más quisiera terminar. Yo soy un producto de una escuela pública. Yo también. Sí, y por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari es producto de una escuela de Harvard que vació el país y es uno de los mayores corruptos que han existido en la historia. En la tarde vamos a hablar sobre el amor, sobre erómanos. ¿Usted se acuerda de López Portillo? Y Erastos, claro que sí. Es de escuela pública también. Claro que sí. Digo, si nos vamos a poner a platicar, hablemos completo. Tú hablas de Carlos Salinas como producto de Harvard, yo te digo, bueno, López Portillo es de escuela pública, Echeverría es de escuela pública. A lo que vamos... No es la educación. No, claro. A lo que vamos... Es la formación en tu casa la que te determina como ser humano. Usted acaba de dar con la clave. Acusamos, la escuela instruye, la casa educa. Vamos a hablar sobre el amor. ¿Pero el amor qué? Porque el amor que tiene que ver con el crimen. ¿Motivador? Los grandes crímenes han sido motivados por el amor, entre erómanos y Erastos. Erómanos y Erastos. Rápidamente, definición, ¿qué es una cosa y qué es otra? El amante y el amado. Si hay algunos lugares que si yo te quiero maldecir, te voy a decir, ojalá algún día te enamores. Eso es una maldición. En la tarde lo vamos a hablar, claro que sí. ¿Es una maldición? ¿Quiénes no vivimos en el infierno? Acuérdese que Eros es hijo de Penia y Poros, pero no es ni hombre ni es Dios, es el demonio. Nos vemos en la tarde. En la tarde, a las 5 de la tarde. Y vamos a tener una entrevista con peritos argentinos que vamos a tener un enlace vía telefónica. Eso me parece perfecto. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias. Hasta pronto, gracias a todos. Y no se lo pierdan el día de hoy, el amor en el crimen. Para reflexionar. Te maldigo, ojalá te enamores. Vamos a la pausa y regresamos. Márcanos, su opinión es importante. Aquí sí te escuchamos. Llámanos al teléfono 232-2912, 232-2913 y 232-2914.